invitado a esta hora en el informativo del Eje Cafetero. Avanzamos en el informativo del Eje Cafetero. Avanza el reloj también en esta mañana. Son las 9 de la mañana, 1 minuto. Les recuerdo que aquí estamos en Qué Buena 92.1 FM. Es el informativo del Eje Cafetero, llegando también en redes sociales para Pereira, Dos Quebradas, Risaralda, Colombia y el mundo, como también a través de Risaralda TV, canal de televisión online. Está el número de teléfono fijo para que nos llame, 606-342-1050. Si quiere participar de esta sección, un comentario, una opinión, una pregunta, lo puede hacer, 606-342-1050, como también por el WhatsApp de la emisora para audios y mensajes, al 328-28-1752, 328-28-1752. Como todos los martes a esta hora, Julián Chica Cardona, escritor, historiador, gestor cultural, secretario de la Academia Caldense de Historia. Bienvenido, Julián, nuevamente. ¿Cómo está? Muchas gracias, Álvaro. Buenos días a todos los radioescuchas. Un saludo para el doctor Germán Aguirre y para nuestros amigos en el Control Master. ¿De qué nos va a hablar hoy, Julián? Hoy, pues, hay un tema recurrente en el que todos los días debe insistir la sociedad y los organismos que tengan que ver con, o que tengan incidencia con la pedagogía social, que tenga que ver con las buenas prácticas, por ejemplo, en la microeconomía, sí, con el impulso a los emprendimientos, etcétera. Y como estamos en la zona del Eje Cafetero, pues un tema esencial es el café. Ajá. De ahí que queremos hacer un repaso sobre el asunto del café, poniendo de presente que pues la mayoría de las personas que residen en esta zona, en este municipio industrial y demás municipios que conforman esta ciudad-región, ha habido el concepto de que Dos Quebradas no tiene nada que ver con el café. Y probablemente no tenga grandes extensiones, grandes cultivos, pero aquí se procesa. Aquí hay ya un número considerable de emprendimientos en torno a los cafés especiales, en torno al mejoramiento de su beneficio y a darle mayor valor como grano insignia en la economía en Colombia. Para la gente que nos ve y nos escucha en otras regiones del mundo y de Colombia, Julián, pues es conocido que estamos en la zona cafetera. Pero entonces Dos Quebradas en cultivo no es muy cafetero. No, fue. Pero vamos a referirnos precisamente a eso. Ahora no, porque ha habido pues obviamente un proceso masivo de construcción, de urbanización, un proceso en el que los cafeteros que existían y que han pasado por altibajos que ha tenido el renglón en el país, entonces han optado por experimentar en otras cosas, por ejemplo, tumbar el café y generar potreros, ¿sí? El cultivo del ganado. Y en sí el municipio, por su ubicación, está destinado a los procesos industriales y a los procesos de comercialización y de logística. Pero todos están íntimamente vinculados con el café, con la producción de los grandes capitales que permitieron el paso a la industrialización y pues unos excedentes que le dieron la posibilidad a que esta sociedad tuviera un plus en su calidad de vida. De modo que lo que sí hay que tener presente es que el paisaje cultural cafetero, la declaratoria que hizo la UNESCO en el año 2011, no incluye a Dos Quebradas como municipio del PCC, como municipio cubierto o incluido en el mapa del PCC. Está definido como zona de amortiguación por el asunto de las aguas, por el asunto del verde, por el asunto de las áreas de protección que están aquí en este territorio. Y entonces queríamos tocar esa clase de asuntos. Ok. Entonces, pues primero habría que decir que el café primero llegó a Venezuela.
Venezuela llegó gracias a la presencia de la comunidad jesuítica que viajaba, tenía un vínculo permanente con Europa, y entonces comunidad jesuítica tenía en Venezuela, en la zona limítrofe con Colombia, una misión llamada Misión de Santa Teresa de Tabajé. Eso estaba cerca de la desembocadura del río Meta en el Orinoco venezolano. Y según los registros, los documentos de la época, se habla del año de 1737. O sea que estamos hablando ya casi 300 años. El café había llegado a América por la vía de el Orinoco, por Maracaibo. 50 años después, o sea, ya en 1787, el arzobispo virrey Antonio Caballero y Góngora registró también este cultivo en Girón, o sea, ya se había desplazado de Salazar de las Palmas, a donde llegó, y también encontró cultivos de café en Muso, Boyacá. Esto es un informe que él envía a la corona española, en los documentos que regularmente debían enviar las autoridades de tierra firme al rey. Pero pues lo que está claro es que el café en Colombia, la cuna del café en Colombia, es un sitio, un pequeño municipio llamado Salazar de las Palmas, localizado en el norte de Santander, pues limítrofe con la zona venezolana, y donde hace 250 años, el presbítero Francisco Romero impuso una penitencia en lugar de Ave Marías y Padre Nuestros, para que sus feligreses sembraran colinos de café. Entonces, dependiendo de la confesión, del tamaño de la confesión, del tamaño de la culpa de cada uno de ellos, los mandaba a sembrar 500 árboles de cuando en cuando, hasta que Salazar de las Palmas se convirtió en la zona más icónica en la siembra del café, y estamos hablando de finales del siglo XVIII. Es así como este padre Francisco Romero se convierte también en el primer exportador del grano. Esa exportación la hacen por vía marítima, por el lago de Maracaibo, y según registros que aparecen en el Comité Departamental del Norte de Santander, en ese primer envío empacó 2.592 sacos de café en 1835. Ya estábamos aquí en nuestro territorio en el periodo de la Nueva Granada, recién terminada la Gran Colombia. Entonces, este tamaño, 2.592 sacos de café, nos muestran que es un colectivo enorme de productores de café que ya salen al exterior en la figura de una exportación. Pero entonces dirán, bueno, ¿y qué tenemos que ver aquí en la zona del eje cafetero, aquí en el territorio, con eso que sucedió en el norte de Santander, allá en Salazar de las Palmas, o allá en la misión de Santa Teresa de Tabajé? ¿Qué va a tener que ver? Y resulta que todo está conectado, todo está íntimamente conectado en lo que respecta a las definiciones de territorio. Por allá en 1812, el nuevo Reino de Granada, o la Nueva Granada, o la Primera República, experimentó la primera guerra entre centralistas y federalistas. Esa guerra pues regó los combatientes por todo el territorio, y Antonio Nariño lideró el centralismo. Ese centralismo, por no haber logrado el consenso o imponer su percepción de gobierno en los demás criollos, finalmente apeló al uso de las armas, constituyó su ejército, y ese ejército fue a dar a Santander, y allí en Socorro, en uno de los combates que se presentaron, desterraron nada más
y nada menos que al padre José Bonifacio Bonafón. Estamos hablando de Santander, él era nacido en Socorro, lo mismo que el padre Francisco Romero, que eran pues paisanos, eran amigos también que habían abrazado los hábitos, y esa relación que tiene el padre Bonafón después de que es expulsado de Socorro y viene a instalarse en el estado del Cauca precisamente para fundar a Río Sucio en la década de los años 20, ya el periodo de la República 1820-1821, mencionan las leyendas de Río Sucio, que él fue el que trajo el café, fue el iniciador del cultivo del café en la zona riosuceña. Pero entonces hay otros, obviamente, que van apareciendo de manera aparentemente desarticulada, pero no, hay una conexión por innovar, hay un ambiente también colonizador de la montaña, en el cual van brotando la fundación de pueblos, se va estableciendo con cierto criterio comercial las rutas que van comunicando estos municipios antiguos del sur de Antioquia, como Río Negro, como Sonsón, que es fundada en 1802, y de ahí ya para la década de los años 20 del siglo XIX, Salamina. Entonces empiezan a regarse los caminos, pero el camino pues que por Salamina es el camino del sur. El otro es el camino del suroccidente, que es o camino de occidente, que partiendo de Arma, también hace ese recorrido, pasa por Aguadas, Pácora, y de Pácora en la hacienda Castilla baja al paso de Bufú. Y Bufú ubica al viajero, al viajante, a los comerciantes en el otro margen del río Cauca, y ya continúan por lo que es ahora la troncal para llegar a Marmato, a Supía, a Río Sucio. Ese camino también fue de mucha vitalidad, fue anterior, incluso mucho más utilizado que el camino del sur que conectaba con Salamina y el resto de poblaciones que finalmente terminaron aquí en nuestro Dos Quebradas. Entonces el padre José Bonifacio Bonafón, fundador de Río Sucio, y específicamente de el corregimiento de Bonafón, donde él residía, era tanto colega como sacerdote, como presbítero, como paisano también de El Socorro, del padre Francisco Romero. Entonces, antes de esto habría que entender que las fincas en todos los lugares, incluido la fracción rural de Dos Quebradas, lo que producían era elementos de subsistencia, lo que era el pan coger, la papa, la yuca, la racacha, el plátano, pues papa en los climas fríos, ¿no? Pero en esta zona era el plátano, la yuca, la racacha, la caña, había los pastos para el poquito ganado que empezaba a aparecer en el lugar, y finalmente de esa manera se sostenía la familia, que con los ahorros, ahorrando de todo lo que era mantener las aves de corral, mantener la porcicultura, que también fue muy significativa en esta zona, ya les daba la posibilidad de un ahorro para comprarse su vaquita lechera o un segundo caballo. En fin, elementos muy básicos, muy fundamentales para la supervivencia en esta zona. En cuanto a las plantaciones ya de algún tamaño, ya con una visión exportadora o de bodegaje, hubo cultivos de tabaco en la Virginia, en el Valle de Sopinga, para 1842, cuando estaba en pleno la Guerra de los Supremos. ¿Cuál es el Valle de Sopinga? ¿Cuál? El Valle de Sopinga es lo que hoy se conoce como Valle de Risaralda, en la Virginia. Okay. Todo lo que es, pero no es solo la Virginia, es la Virginia, es el Piedemonte de Balboa,
llega hasta Belén de Umbría, abarca todo lo que es Viterbo, y se extiende también al piedemonte de Belalcázar. Todo lo que es plano. Todo lo que es el recorrido del río. El recorrido del río, más exactamente. Exacto. Entonces, ¿Y ese nombre Sopinga es indígena o qué? ¿Por algún es indígena cacique o algo? Quimbaya. Indígena Quimbaya. Hay un trabajo muy interesante Pero viene ¿por qué? ¿Por algún cacique o algo? ¿Qué ese nombre? Sí, es que los pueblos recibían el nombre del cacique más importante que hubiera tenido en algún periodo de la historia. Ajá. Hay un historiador muy interesante. Y qué pena que lo saqué del tema, pero me llamó la pero atención, está bien. Sopinga. Precisamente voy a referirme a eso. Se llama Jorge Eliezer Calle Naranjo. Él recientemente ha publicado un libro titulado 485 años, referidos a Sopinga, la Virginia, y el trabajo riguroso que él realiza en los archivos disponibles en la zona. Haya un dato muy interesante que aparece también en la novela Risaralda, y es que para 1840, a mediados del siglo XIX, había un registro de más de 40 plantaciones de tabaco que eran lideradas por negros y marrones, esclavos libertos y cimarrones, lo que muestra ese origen o esa vocación económica que ha tenido la zona allí en el lugar. Entonces, de ahí, del cultivo del tabaco, lo que realmente podría llamarse como un renglón de la economía en esta zona, donde todavía no existía Pereira, ya existía Santa Rosa de Cabal, pero Pereira no, y 7 años después de Santa Rosa de Cabal se funda Manizales. Entonces todo esto era montaña. Sin embargo, como Cartago la antigua, al trasladarla al nuevo Cartago en el río La Vieja, siguió teniendo población, criollos, descendientes de españoles, mestizos, personas pues que estuvieron, se mantuvieron en la zona. Su economía derivaba de la porcicultura. Entonces hay referencias del transporte o el acarreo o el arreo de piaras de cerdos desde Cartago, pasando por el Camino del Oso en Dos Quebradas, hasta Manizales, y en Manizales, en el mercado de Manizales, ya volvían y lo compraban y lo llevaban a Salamina, y de Salamina pasaba a Antioquia, porque allá no tenían como las condiciones geográficas para que estos animales se desarrollaran libremente en donde hubiera abundante comida, abundante producto para ellos sostenerse. Entonces, de ese cultivo del tabaco en el Valle de Sopinga al cacao, el cacao hace el par con la economía de aquí hacia Antioquia con los cerdos. Entonces el cacao fue muy apetecido en la zona de Antioquia, y todos vemos que en la gastronomía el chocolate sobrevive en todo esto. Una línea de producción agrícola que Europa atrapó muy bien. Los suizos y los europeos, en términos generales, son los que inventan las chocolatinas y todos los dulces y todas las pasabocas que están a base del cacao, que se produjo inicialmente aquí en esta zona, en la zona de Cartago. El origen del cacao, pues no sé si preguntarle en el mundo, pero en Colombia entonces, pero entonces el origen global del cacao, ¿dónde es? ¿Dónde se conoce? Sí, el cacao es una planta americana. Sí. Planta americana que llegó a ser moneda en México, entre los aztecas. Llegó a ser una unidad de moneda. Y llegó a ser el elixir, digamos, el licor más apetecido y más costoso, digamos, como decir hoy en día el whisky o los rones de 20 a 25 años. Allá se tomaba por tazas calientes, mezclado con ají, con jalapeño, mezclado con pique, pues, ¿no? Entonces eso como que producía un efecto muy específico, y las fiestas eran amenizadas con chocolate, con tazas de chocolate o totumas de chocolate, que ha sido pues desde asombrado a los españoles
por la forma que tiene, el aroma que tiene, y, y definitivamente es uno de los productos que van en los primeros barcos de Colón ante el rey, y es uno de los mejores regalos que reciben ellos allá, es el producto del cacao. Entonces, desde entonces, ese elemento fue muy significativo en todas las fincas. Aquí en Frailes, por ejemplo, en 1876, cuando pasa Julián Uribe, hermano del general Rafael Uribe, cuando Rafael estaba pequeño, hay un libro titulado Memorias, publicado por el Banco de la República, y él cuenta que llegan a Frailes en 1874 y Frailes ya estaba poblado, eran fincas por todos los lados. Encontraron un pariente de ellos que llamaba el Mono Uribe, un antioqueño dicharachero, bebedor, tocador de guitarra, y ellos pernoctaron en ese lugar. Y al papá de ellos, de Julián Uribe y de Rafael, le asombró ver allí un árbol de cacao que tenía más de 200 mazorcas. Él decía, no, es que en el Retiro, Antioquia, de donde ellos venían, jamás habían visto un árbol de cacao es decir, cargado de toda esa cantidad de producción. Lo que le asombró, pues, la fertilidad de la zona, y que quedó plasmado en este libro. Entonces, al cacao posteriormente le llega el café, y de producción de café en la zona de Frailes, de los primeros que cultivan el café que llega ahí es José Nepomuceno Ángel Gutiérrez, que, recordemos, Pereira no estaba fundada todavía, no existía, y él es uno de los fundadores de Pereira. La ley establecía que cuando usted participaba en la fundación de un distrito parroquial, de una población, automáticamente por ley tenía derecho a una tierra de cultivo donde fuera a romper la montaña, ¿sí? Y a un solar en la zona urbana, un solar en el lugar donde se fuera a construir la población. Había una ambivalencia, digamos, respecto a la titularidad de lo que era Frailes y lo que era el actual territorio de Dos Quebradas, porque hasta cierto punto se consideraba que formaba parte de la cabecera de Santa Rosa de Cabal, pero en la zona de Cartago se consideraba que era de la zona de Cartago, que era territorio de la zona de Cartago y de Cartago la Antigua. Entonces, esta ambivalencia logró dirimirla Félix de la Abadía cuando fue prefecto de la provincia del Quindío, con capital Cartago, y entonces trazó una línea divisoria o fronteriza por todo el alto de Boquerón, para señalar que esa zona formaba parte de el futuro municipio de Pereira. Entonces, la finca que adquirió don Nepomuceno Ángel Gutiérrez en la zona de Frailes es la que siembra por primera vez café, una finca de un gran tamaño que posteriormente sus descendientes la convierten en una sola, porque la propiedad llegó a estaba compuesta por 9 fincas, entre ellas La Giralda, que fue famosa en la producción de café, ya con sus nuevos propietarios, entre ellos el congresista José Mejía Botero, o Botero Mejía. Estos son descendientes de toda esa época de Juan Crisóstomo Ángel Gutiérrez y Nepomuceno, el que les mencioné. Era hermano de Manuel Salvador Ángel, y ellos contrajeron matrimonio, pues obviamente, con las familias Mejía, González, Marulandas, etcétera, y formaron la casta de las familias más conocidas en el municipio de Pereira, ya a partir del momento de la fundación.
Ese es donde vemos nosotros un panorama de cómo aquí el lugar era mm, muy apto para el cultivo del café. De modo que la producción que se generaba aquí iba a alimentar las trilladoras que se encontraban en Pereira, que hasta la década del 60 tuvimos oportunidad de presenciar, donde se contrataban contingentes de señoras, de mujeres, para escoger el café, eh, contingentes de 200, 300 mujeres escogiendo el café en las trilladoras la zona del Parque Olaya Herrera. Hay mucha Con historia, esto, ¿no? Mucha historia sí, del café y me imagino que hay muchos más temas sobre eso. sí, claro, pues es que al café a los excedentes del café hay que abonarle la construcción del cable aéreo en Manizales, la construcción del ferrocarril que atraviesa toda esta zona, Wow. la navegación a vapor por el río Cauca, la construcción de bodegas, las mismas plantas de procesamiento de trilla del café enormes, 20 llegaron a organizarse aquí a instancias de un cafetero muy importante llamado Carlos Pinzón, del cual podríamos hablar posteriormente. Entonces, con ese pequeño aporte al asunto de el cultivo, beneficio y comercialización del café, nos despedimos hoy hasta una próxima oportunidad. Tengan un feliz día, Álvaro. Bueno, importante esa historia, hombre, de todo lo que nos cuenta aquí. Julián Chica Cardona. Julián, si la próxima semana lo esperamos Dios mediante. Él es escritor, historiador, gestor cultural, secretario de la Academia Caldense de Historia. Un feliz día, Julián. Feliz día. Son las 9 de la mañana, 28 minutos.